Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Positivo, señor Daniel Campomenosi. Pero qué gusto estar nuevamente. ¿Cómo le va, señor Javier Barbis? No estamos solos. ¿Qué dice usted, señor Diego Schiariti? Bien, fantástico, con todos los sentidos listos y prestos para un nuevo capítulo de Loop Positivo. Seguro que con todos los sentidos, porque si a vos te preguntan cuántos sentidos tenés, ¿qué decís? ¿Te vas a acordar de la primaria y vas a decir que cuántos son, Dani? El gusto, el olfato, la vista, son 5. ¿5? Yo tengo 6, como todo el mundo, me acuerdo cuando... ¿Cómo 6? Claro, 6, como todo el mundo, como un pulmón tiene todos los jugadores de fútbol. Claro, pero no, ¿cómo 6? 6 sentidos. Seis ¿Cuál sentidos. es el sexto sentido? El sexto El sentido de Bruce Willis. no es el de Bruce Willis porque nosotros estamos más vivos que nunca, es la propiocepción. Propiocepción, el método de entrenamiento. No, negativo intenso. La propiocepción no es un método claro, de entrenamiento. Si es un sentido, no es un sentido, una capacidad que habita en el cuerpo humano, en el tuyo, en el mío y en el de Daniel Campomenosi. ¿También? ¿Nada más que en el de nosotros tres? No, en el de todos los seres humanos. ¿Solo los seres humanos? No, también entiendo que los animales. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de propiocepción. Si te interesa saber qué es la propiocepción, por qué tu entrenador te habla de propiocepción, por qué hay que usar ese sexto sentido en el entrenamiento, hay que perfeccionarlo, hay que solidificarlo. Si te interesa, quédate. Por supuesto, ¿qué hace el benemérito, la benemérita oyente, público, televidente o lo que sea que sea? Clic en la campanita, por supuesto. Clic en la campanita, por supuesto. Seguirnos y dejarnos comentarios en @loop.positivo en Instagram, que siempre son muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de propiocepción y de cómo perfeccionar este sexto sentido. Y nos hemos informado bastante para hacer eso, pero el que más sabe es el señor Schiariti, Todos sabemos bastante. que tiene título de grado. Lo que quiero decir es que la culpa de todo esto es de un señor que se llama Charles Scott Sherrington. Un médico. Un señor médico que allá por 1906 acuñó por primera vez este término, que tiene un sentido muy simple a pesar de que parece complejo. Propiocepción, es decir, el conocimiento de lo propio. Diría Mariano La Grondona, conciencia de lo propio. Mariano Grondona, del latín propius perceptus. O sea, Mamma mía. la percepción de uno propio sería, ¿no? Exacto. De uno ahí mismo. proviene, de uno Tanto mismo. sus estudios mellaron en lo científico que en 1932 alcanzó el Premio Nobel de Medicina por sus aportes a la fisiología y también a la neurociencia, porque esto va de neurociencia, más que de otra cosa. Porque hay propioceptores. Por supuesto, estamos hablando simplemente de la capacidad de nuestro cerebro a través de su sistema nervioso central de recepcionar la información que llegan los músculos desde el vientre muscular o desde los tendones a través de los cuerpos tendinosos de Golgi. Mirá cómo me informé, ¿viste? Y también, ¿por qué no?, desde las cápsulas articulares. Toda esa información es recepcionada, decodificada, tan simplemente para que nuestro cuerpo sepa nuestro cerebro, mejor dicho, sepa dónde está cada parte del cuerpo en el espacio, todo el tiempo. Vale decir que los propioceptores son neuronas, son esas neuronas que le indican al cerebro, que generan ese impulso eléctrico, que le indican al cerebro cómo estamos en tiempo y espacio, todo el tiempo. Es una circunstancia estática, ¿no? Yo sé que nunca te lo pusiste a pensar, pero ¿cómo puede ser que agarres un huevo y no lo rompas? Porque también esos neurotransmisores entienden cuánta fuerza hay que aplicar muscularmente para cada acción, o por qué agarramos un cuchillo del lado del filo y no lo insertamos en nuestra piel. Digamos, toda esa información nos hace tener una autonomía, una capacidad neuromuscular y nos permite desarrollar cualquier actividad que hagamos, tanto correr, como caminar, como pensar, como trasladarnos o cocinar. ¿Y por qué se puso tan de moda, digamos? Porque es una palabra que empezamos a escuchar no hace mucho tiempo.
En mi opinión, porque en los running teams o en los grupos de entrenamiento empezó a desarrollarse esta idea del entrenamiento propioceptivo. Y entonces ¿En qué se basa? Muchos creyeron que solo se trataba de un método de entrenamiento y no de algo mucho más profundo que incluso se desarrolla, insisto, en cualquier actividad de nuestra vida que no tenga que ver con entrenar. Y se puso de moda porque la capacidad de nuestro cuerpo a través del estímulo de poder desarrollar y readaptar posiciones a partir de los trabajos donde suprimimos un sentido, por ejemplo la vista, o generamos situaciones de irregularidad del territorio, por ejemplo el BOSU en el gimnasio, que es esa superficie que es irregular, donde nos paramos para tratar de absorber el equilibrio y quedarnos parados. Sí, cualquier carrera de trail lo tiene. Por ejemplo, entonces, como se pusieron de moda esos trabajos, bueno, entonces muchos creyeron que se trataba de un método de entrenamiento y no de algo un poco más profundo, complejo, interesante, y que tiene aristas que no son tan simples de atender y que han generado aportes para muchos aspectos de la vida cotidiana. Por lo tanto, si la propiocepción es un sentido, como todos los demás, vale decir que es algo que funciona de manera inconsciente. O sea, algo que tenemos innato. En segundo plano. Todos nosotros tenemos la propiocepción encendida todo el tiempo. Los propioceptores, que son esas neuronas que están ubicadas en todo el cuerpo y concentradas sobre todo en lugares específicos como músculos, tendones, articulaciones en general, transmiten impulsos neuroeléctricos al cerebro y nos ubican en tiempo y espacio. Eso es inconsciente. Como también es inconsciente un olor, un sabor, una superficie, respirar, digamos, son todas circunstancias que están vinculadas con el funcionamiento de nuestra biología. Pero, y ahí es donde está la diferencia, y por eso es un sentido, todos los sentidos pueden entrenarse y perfeccionarse, sobredesarrollarse. Es decir, hay gente que es sommelier de té y tiene esa capacidad de desarrollar el gusto más allá de lo habitual. O alguien que se dedica a catalogar perfumes, tiene desarrollado el olfato más allá de su capacidad. O una persona con disminución visual desarrolla lo auditivo. Del oído. Exacto. Voy a interrumpirte con una anécdota muy interesante y a modo de homenaje para uno de los últimos grandes ídolos de River Plate, Daniel Campomenosi, el fanático hincha de River Plate, que es Armani. Cuando Armani llegó a River se desarrolló... Arquero de River, para quien no lo conoce. Para quien no lo conoce, en Colombia seguramente lo van a empezar a disfrutar, a redisfrutar porque ya jugó allá. Exacto. O a padecer. ¿Cómo? O a padecer. Hubo un momento en el que se desarrolló un sistema de entrenamiento que tenía unos anteojos que iban aleatoriamente, digamos, interrumpiendo la capacidad visual del arquero. Y entonces le tiraban centros y él, interpretaba en esa oscuridad temporal y momentánea la trayectoria de la pelota. Y entonces, ¿qué se estimula? Que sin ver, o sea, suprimiendo un sentido, la trayectoria, el caminar, la fuerza del impulso, la capacidad para atenazar el balón, se entrenara de todos modos, aún suprimiendo uno de los sentidos más vitales para un arquero, que es la vista. Ahora lo voy a meter en un problema, porque es algo que íbamos a hacer luego de contar exactamente qué es la propiocepción y dar algunos ejemplos de entrenamiento propioceptivo. Pero eso que cuenta de Armani tiene que ver también con la sinestesia, que no debe ser confundida con la propiocepción, porque si la propiocepción es la conciencia estática de la ocupación de tiempo y espacio del cuerpo, la sinestesia es la conciencia dinámica de la ocupación del espacio y del tiempo del cuerpo en movimiento. Entonces, ahí Armani tenía que trabajar también el sentido de la sinestesia. Es decir, tener primero conciencia del cuerpo para después poder establecer cuáles eran los movimientos precisos que tenía que hacer su cuerpo para reconocer incluso movimientos de otros objetos, como puede ser el balón a la hora de atajar en un arco. ¿Y eso cómo lo llevamos a nuestro deporte? Bueno, a todos los deportes y a la vida en general. Y a la vida en general, sí. Bueno,
Por supuesto que todos los gestos deportivos suceden en un rango menor a los 300 milisegundos. Pestañear supone 500 milisegundos. Llevarte un vaso a la boca puede estar en el rango del segundo o el segundo 200 milisegundos. Lo que quiero decir es que cuando uno está realizando un gesto deportivo, el tiempo es oro. Y si nosotros desarrollamos, readaptamos, estimulamos los movimientos propioceptivos, esos gestos técnicos van a generar un concepto básico a la hora de pretender mejora de nuestro rendimiento, que es la eficacia. Si nosotros trabajamos la eficacia de los movimientos, vamos a estar gastando menos recursos, no solamente energéticos, sino además neurofisiológicos. Y previniendo lesiones también. Por supuesto, y ahí hay un tema que ahora vamos a ahondar. Se ha popularizado un video de Enzo Fernández entrenando la propiocepción. Pero ¿es la propiocepción lo que está entrenando solamente Enzo Fernández en ese video? No. Efectivamente hay conceptos propioceptivos, es decir, él está con un BOSU sosteniendo una banda y generando movimientos dinámicos readaptativos porque la superficie se va moviendo. Pero además está trabajando fuerza explosiva, fuerza reactiva, movimientos antirrotacionales, estáticos. Digamos que el movimiento, la capacidad de movimiento es mucho más profunda que la sinestesia. Por lo tanto, propiocepción y sinestesia se entrenan juntos. Por supuesto, no existe una sin la otra, eso quiero decir. Por ejemplo, en el trabajo de un actor, ¿cómo aplicamos la propiocepción? Ahí lo dejo al que sabe. Bueno, ahí quien empezó con esto, pensándolo así en voz alta, es el gran maestro Jacques Lecoq, el francés, que aplicó el movimiento en el teatro, el ritmo por sobre el texto, trabajándolo con máscara neutra, por ejemplo, en donde el cuerpo pasa a ser otra cosa y el movimiento y el ritmo tienen un valor mucho más grande. Por ejemplo, acá en Argentina, Marcelo Savignone, por ejemplo, o Daniel Casablanca, que son grandes actores, trabajan muchísimo y son algunos de los que trajeron el método Lecoq a la Argentina y sirve mucho a los actores para ese tipo de trabajos y para poder resolver situaciones en un escenario. Como ustedes saben, una función teatral no es algo que ocurre siempre igual. Siempre hay cosas que pueden suceder, siempre hay cosas que hay que quizás se pueden modificar que en se el pueden espacio modificar en el también. espacio y en el tiempo, Sí. y hay que saber cómo ¿Y cuál sortearlas. sería un ejemplo práctico, por ejemplo, de el sentido de la propiocepción en un actor a la hora de pararse en el escenario, decidir, esto que decías, usando la máscara neutra y de alguna manera divorciando el movimiento de la interpretación? ¿Qué se te ocurre como ejemplo práctico? Una persona parada, un actor en el medio del escenario, sí. ¿qué hace? No, lo que pensaba mientras me decías esto, que yo pensaba que era al revés, ¿no? Cuando yo entrenaba, decía, no, todo esto me está sirviendo para tener una mayor capacidad pulmonar, por ejemplo, el hecho de la actividad aeróbica, pero es al revés. Digamos, esto cómo me alimenta a mí a través del movimiento, del cambio de ritmo, no sé cómo explicarlo con palabras sencillas. Es de gran importancia para el actor, porque muchas veces también, esto que decíamos hoy de la falta de visión, la falta de tener un sentido que no está al 100%, ¿cómo te puede ayudar? Bueno, ustedes tienen que reconocer un espacio que no les es propio cuando van por primera vez a un escenario. Bueno, y pasa muchas veces cuando estás de gira, eso pasa todo el tiempo, porque estás permanentemente cambiando y yendo a lugares que no conoces. No quiere decir que los escenarios tengan lomas, claro, o subidas, pero sí que son total y absolutamente distintos y que uno tiene que muchas veces resolver. Por ejemplo, hay un apagón en un momento que no está planteado. Y si vos encarás para el lado de la pata es el lugar donde termina el escenario y hay una especie de mampara o de telón, te lo llevas puesto.
Digamos, si vos tenés concepto, si vos tenés conceptualmente qué es el escenario y lo viste visualmente ya, como trabajaste en el momento que te paraste, ya sabés dónde están las cosas y eso no te va a pasar. Además, Dani, me parece interesante el hecho de que cuando te toca interpretar, corregime si me equivoco, estoy muy lejos de la actuación, cuando te toca interpretar un papel de una persona que tiene alguna deficiencia física o alguna limitación, o simplemente una persona de una edad que no corresponde con la tuya, vos tenés que mandarle información a tus músculos para que adopten esa circunstancia, digamos. Y eso también es de alguna forma propiocepción. Claro. Vos le estás diciendo a tu cuerpo, soy una persona de 90 años que no puede levantarse de una silla de ruedas. Claro, uno lo tiene ya tan incorporado por el trabajo y por el entrenamiento que no lo pensás, eso sale automáticamente, pero sí, tiene mucho que ver. Por lo tanto, también la propiocepción, cuando se genera de manera consciente, lo que también reproduce es una especie de propiocepción extendida, es decir, de poder ubicar el espacio en el que uno se mueve. Sin duda. Y de ahí es tan importante para el entrenamiento deportivo, porque en la práctica deportiva hay una dinámica de movimiento, o sea, interviene la sinestesia y ahí tenemos que interactuar con ese espacio que nos rodea para poder movernos. Sin ¿Qué duda podemos decir respecto de entrenamientos, ejercicios prácticos de propiocepción? Digamos que la difusión de los ejercicios propioceptivos están muy arraigados con la idea de la supresión de los sentidos, básicamente de la vista, es decir, poder adaptar, digamos, absorber las deficiencias que puede presentar un terreno cuando no lo vemos debidamente o cuando el tiempo de adaptación se reduce. Ejemplo, en una carrera de trail, en una bajada o en una trepada a velocidad podemos intentar pensar. Pero también el hecho de que las superficies sean irregulares y podamos adaptar nuestra capacidad muscular para rápidamente absorber la deficiencia del terreno y aún así no perder eficiencia en el andar, todo eso se simula en el gimnasio con superficies irregulares, el famoso BOSU, tablas de equilibrio, hay un sinnúmero... Claro, la persona que corre calle, digamos, si pasa la montaña, puede sufrir algo de esto, digamos, y tiene que entrenarlo, porque correr en una superficie lisa como puede ser el asfalto no es lo mismo que ir a una simple carrera de trail. Los rugbyers usan un ejercicio que para mí es tremendo y además es admirable. Se ponen en posición de plancha con los codos que simularía un tackle, ¿sí? Y en esa posición son movidos del lugar para tratar de que, digamos, su estructura muscular se fortalezca y no lo puedan mover. El ejercicio se llama sacar del lugar. Digamos, incluso a veces hasta delimitan ese lugar y lo mueven para tratar de que el atleta se concentre en que sus músculos son de piedra y no se pueda mover. Todo eso genera, por supuesto, un montón de interacciones musculares que devienen en una superación de las capacidades deportivas. Va a decir que un ejercicio de propiocepción que vos seguramente haces de manera regular, porque tu entrenador te lo está indicando si haces trail, es el BOSU. Por ejemplo, mantener el equilibrio arriba del BOSU con un solo pie, y eso se puede vincular con un ejercicio de sinestesia que es mover el otro pie en determinadas direcciones mientras mantenés el equilibrio, que es un ejercicio posterior a el del BOSU estático. Ese es un ejemplo, pero hay muchos. Se me ocurre uno que habitualmente hago, que es para habituar el tríceps al uso de los bastones, que es el tríceps con polea, cuando uno simula ese ejercicio de bastoneo, pero utilizando los tríceps de manera longitudinal, es decir, moviendo las manos verticalmente, tirando peso desde la polea hacia abajo. Y eso simula el bastoneo. Ese es un ejercicio también de sinestesia vinculado con los receptores, propioceptores, que tenemos en los músculos de los tríceps, que van a decirnos cómo esos tríceps están interviniendo en ese momento. También pienso en todo lo... Porque nosotros los corredores estamos muy acostumbrados a pensar el entrenamiento simplemente en la calle y a veces poco en el gimnasio, o tal vez en otras actividades como el yoga. El yoga
genera conciencia completa y plena de nuestras capacidades musculares, con movimientos muchas veces lentos, cansinos, pero que nos hacen entender qué pasa cuando genero movimientos rotacionales, cuando busco equilibrio, cuando aparto una extremidad del resto de la estructura del cuerpo, la zona media. Digamos, conocer nuestro cuerpo es desarrollar nuestras capacidades propioceptivas y después van a ser muy útiles en circunstancias muy cercanas al deporte que practicamos. Yo quiero ahora presentar una polémica que se da. Muchas veces cuando uno se lesiona un tobillo, va a correr a la montaña, se produce un esguince de grado 2, hay una inflamación y comienza la recuperación. Primero pasamos por el magneto y después vamos a fisioterapia. Y en fisioterapia aparece el BOSU. Trabajemos la zona en forma irregular para mejorar esa lesión. Y fortalecerla. Y fortalecerla. Ahora, los terminales nerviosos que dan información propioceptiva al sistema nervioso central están en los músculos, en los tendones y en las cavidades articulares. Ahora, si los receptores están en la fibra muscular y nosotros a un músculo lesionado le proponemos el BOSU, y no lo digo yo, lo dice el debate que se está dando en este tiempo, eso es mejora realmente si nosotros le estamos proponiendo situaciones irregulares e incómodas a un músculo, a un tendón o a una articulación lesionada. ¿No deberíamos trabajar para mejorar la fibra en la que se encuentra el receptor? En ese contexto, la otra parte de la biblioteca lo que habla es de la fuerza. Trabajar la fuerza. La fuerza no solo es peso, la fuerza es cambio de ritmo, cambio de velocidad, fuerza reactiva, salto vertical. Trabajemos la fibra dañada para mejorar la calidad de los receptores. No lo expongamos a situaciones de irregularidad que pueden generar la huella neurológica del dolor permanente. Ya sabes Mirá que vos. si esto te interesó y te aparece todo el tiempo, es muy, muy importante. Y si te interesó, seguramente en el futuro te va a interesar también un episodio en el que vamos a hablar de el yoga aplicado a los corredores, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia de tiempo y espacio de nuestro cuerpo para poder generar movimientos más saludables y sobre todo para extender en el tiempo la práctica deportiva. Y disfrutar de esto que tanto nos apasiona. Conocernos nos hace invencibles. Amigos, si les gustó esto que escucharon, ya saben, ¿nos siguen dónde, Dani? Por supuesto en Instagram, @loop.positivo y en cualquiera de las plataformas. Siempre dar una ahí, la campanita está buena. Bueno, empezamos a verte, querido. porque No, así- yoga no, pará, yoga no. No, yoga sí. Pero cuando No, estés sentado yoga sí. también los propios sectores. Sí, claro. Bueno.